Ningún otro equipo se identifica tanto con una victoria sufrida a la fuerza, con garra, como el Corinthians. Frente al Central, con Memphis Depay de regreso, la victoria y la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores tuvieron matices de crueldad en muchos sentidos. Y en medio de toda esa locura, hubo una jugada en la que la decisión tomada parecía no tener ningún sentido. Y eso fue lo que cambió completamente la historia del partido. Cuando el Corinthians tuvo este tiro libre aquí para cobrar, ya casi al final del partido con un jugador menos, y Memphis Depay acomodó el balón junto con Rodrigo Garro, estoy seguro de que el 90% de los aficionados corintianos que estaban en el estadio, o incluso muchos más, y muchos de los que estaban en casa también pensaron, oye, va a venir una jugada preparada para estos dos tipos de aquí. Gustavo Enrique, que es un cabeceador excepcional, o Gabriel Paulista, que también tiene buen cálculo en el juego aéreo, ¿verdad? Entonces estaba muy difícil. Esta jugada ya estaba dibujada en la cabeza de todos. El Corinthians durante mucho tiempo esperó la posibilidad de intentar poner a Gustavo Enrique para finalizar una jugada de cabeza con el pie, hizo un golazo contra el Cruzeiro. Solo que aquí Memphis Depay tenía un plan completamente diferente al que todos pensaban que era el más lógico. Solo que antes de este cobro de falta aquí de Memphis Depay, tenemos que regresar al inicio del partido, para entender las dificultades y problemas del Corinthians y cómo el equipo necesitó un gol muy peleado al final para asegurar la clasificación. Este es un punto inicial muy importante y sensible para el Corinthians en el partido, el tema de la salida de balón. ¿Por qué? El Corinthians es un equipo que le gusta construir desde la defensa, trabajando el balón, intercambiando pases. ¿Y qué hizo el Rosario Central en la mayoría de las salidas de balón del Corinthians? Adelantó la presión, subió para encajonar el primer pase y no dejar que el equipo de Fernando Diniz construyera de forma cómoda, obligando al Corinthians a buscar una alternativa. Entonces, en esta jugada aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores del Rosario que están en la imagen, ¿verdad? Hay otros dos aquí atrás en el círculo central. ¿Qué va a pasar aquí? Hugo Sousa no va a poder hacer una salida corta, ¿verdad? El equipo incluso busca a Carrillo aquí, a Bidón. Él no puede jugar en corto, entonces va a lanzar un balón largo hacia Pedro Raúl. Como Pedro Raúl es un jugador alto y fuerte, también podría ser el objetivo en esta salida de balón, ¿verdad? No se puede jugar en corto. Voy a lanzar el balón a mi delantero centro allá adelante para que intente aguantar la pelota para que el equipo salga desde atrás y así establecerse de otra manera al frente. La primera parte del plan hasta funcionó, amigo. Pedro Raúl incluso logró retener uno que otro balón, consiguió dar uno que otro pase para dar continuidad aquí, tiene dificultad, domina, pero logra devolver el balón a Breno Bidón. Solo que fíjate que a medida que Breno Bidón da el pase a Bidón para intentar hacer una jugada, una pared, una jugada por la banda, el Rosario estaba muy atento a ese movimiento y estaba presionando mucho en la marca, amigo. Mira, le pasó el balón a Bidón aquí. El jugador del Rosario, Alan Rodríguez, ya achicó la distancia y este otro mediocampista aquí ya cerró una posibilidad de regreso, de pase hacia atrás, para Breno Bidón. Pedro ya estaba haciendo una sombra para no dejar que el balón regresara allá atrás. Entonces, ante esa marcación tan ajustada, en esa fracción de pocos segundos para tomar una decisión, Bidón da un pase hacia adelante para Cayo César. Pero Cayo César tampoco encuentra una ventaja. Mira cómo el lateral viene y ya reduce mucho su posibilidad de juego. Aquí se nota el estilo de juego de Diniz, ¿no? Cayo César salió de la derecha para venir a jugar aquí por la izquierda. Él lo encierra, presiona y no deja que el jugador del Corinthians juegue. Tiene que pasar el balón hacia atrás y termina perdiéndolo. Ya vimos una secuencia de salidas de balón aquí del Corinthians en las que eso pasó. Aquí, mira que atento ya estaba el director de TV de la transmisión. Hugo Sousa se preparó para hacer la salida en el saque de meta. La transmisión ya fue a buscar a ¿quién? Pedro Raúl, porque sabían que ese balón, con la presión de Rosario Central, iba a ser dirigido hacia él. Aquí, Hugo Sousa se preparó, vio que la marca subió y ya dijo, mira, vamos, allá adelante. Él vuelve a lanzar un balón largo hacia Pedro Raúl. Y aquí de nuevo Pedro Raúl logra dominar. Amortigua el balón con el pecho, ya dándole el pase a Breno Bidón. Y cuando le da el pase a Breno Bidón, ya pide el balón al frente. Mira, dámela ahí, dámela en profundidad. Solo que Breno Bidón, por algún motivo que no te voy a saber explicar cuál fue, decidió no arriesgar ese pase. Él regresó el balón hacia atrás para Carrillo y el Corinthians va a construir, va a trabajar, va a intercambiar pases, porque aquí no hay mucha posibilidad de progresar. El balón vuelve allá atrás y a medida que el Corinthians va tocando, el Rosario va subiendo, va apretando de nuevo la marca. Entonces aquí, mira, Gustavo Enrique tiene el balón, Ranieri es una opción cercana, está Gabriel Paulista, Carrillo está bajando. Aquí al lado también está Bidón, pero no hay muchas opciones para jugar fácil hacia adelante. En esta, incluso Garro, mira, él baja aquí por el lado derecho y pide, mira, dame el balón aquí, para progresar, ¿no? Avanza poco con el balón para ver si rompe una línea de marca. Entonces, el Corinthians fue intentando adaptarse, moverse en el campo para encontrar soluciones y salir de esa presión de Rosario Central. Aquí el balón va a llegar a Rodrigo Garro y había una dirección muy clara en esas salidas del Corinthians cuando eran por abajo, ¿no? Cuando no se rompía buscando a Pedro Raúl.
intentar construir por el lado derecho, acercar a Garro a ese sector para tener a Mateusinho y Caio César, ¿no? Caio César era un jugador muy incisivo de afuera hacia adentro y Mateusinho pasa con bastante calidad, ¿no? Entonces la idea también de Fernando Diniz era tener a esos jugadores por ahí. Vamos a ver aquí, mira que de ese lado Bidón está bien abierto y aquí abajo va a estar Mateusinho, que es justamente quien va a recibir ese pase. Solo que aquí está el otro problema del Corinthians en este partido, la imprecisión. El Corinthians falló muchos pases en esta construcción, demasiado. O sea, en el intento de salir de la defensa al ataque, de trabajar el balón, de tocar pases, el Corinthians falló mucho, ¿verdad? Aquí en esta jugada, mira, el balón terminó saliendo, yéndose fuera, nueva construcción del Corinthians. El balón aquí entre los defensas, ellos van trabajando de nuevo. Los jugadores de Rosario suben, se adelantan en el campo, encierran a los jugadores del Corinthians para no dejar que el equipo construya. Ves que aquí los defensas siempre tienen apoyo, ¿verdad? Aquí Gabriel Paulista tiene el balón, Carrillo baja para ofrecer una línea. Del otro lado, Ranieri hace un movimiento por fuera para dar una opción de salida. También está Mateusinho aquí cerca, pero no hay línea de pase para trabajar el balón, para tocar hacia adelante. Fíjate que aquí Breno Bidão también es un jugador que viene a presentarse por dentro, pero el jugador que lo marca le reduce el espacio. Aquí abajo también viene Rodrigo Garro, otra opción para intentar construir, y el Corinthians va intentando poner a mucha gente en esta primera fase de construcción de juego, justamente porque ese es el punto fuerte del Corinthians. Trabajar el balón atrás, ¿no? Algo típico de los equipos de Diniz en general, trabajar el balón atrás, superar esa primera presión y así lograr llegar al campo de ataque con más espacio. Esa es la presión, siempre es muy básico en esta salida, en esta construcción desde el campo defensivo. Tú quitas la presión de la jugada, superas la primera presión y entonces vas a dejar a 4, 5, 6 jugadores atrás y vas a tener campo para atacar. Entonces aquí, mira, esta salida está muy encerrada. Campas está marcando a Gabriel Paulista, aquí el jugador del mediocampo se acercó a Carrillo, otro a Breno Bidão, otro a Garro y otro a Gustavo Henrique. Y la idea de hecho es encerrar el sector del balón y muchas veces dejar el lado opuesto libre porque en el cambio de frente da tiempo de moverse al otro lado y hacer la marcación, que es lo que va a pasar. En esa jugada, Hugo Sousa cambia el balón hacia Ranieri y le da tiempo al jugador que está más a la derecha aquí, que estaba marcando a Bidão, de moverse, de desplazarse hacia ese lado para hacer la marcación. Y ahí me puedes preguntar, ¿pero el lateral del lado derecho no podría presionar allá arriba? No, porque aquí Mateus Vidú subió. Entonces, si el lateral se despega de la línea defensiva para presionar allá arriba, le va a dar espacio a Vidú para recibir un pase largo, el balón en profundidad y poder hacer una jugada por la línea de fondo. Y aquí de nuevo lo mismo, mira, los jugadores del Rosario vienen, encierran, y aquí sí, mira, Vidú viene, y cuando él viene, el defensa central viene con él, el lateral derecho, ¿verdad? Cuando él viene, el lateral derecho viene con él, acorta el espacio para no dar la posibilidad de construcción. Y aquí de nuevo ese otro problema, ¿verdad? Los errores técnicos del Corinthians. Aquí de nuevo Ranieri domina un balón, termina perdiéndolo, el árbitro incluso marca una falta. Pero todo esto ilustra la dificultad que tiene el Corinthians para construir el juego, y construir el juego no es algo fácil. Aquí en la pizarra pones uno para acá, otro para allá, y funciona bien. Pero en la vida real es muy complicado, ¿verdad? No es como en un juego de fantasy, no es como en nuestro juego de fantasy aquí de fútbol máximo, que vas, armas tu equipo, eliges a tus jugadores y luego te quedas observando quién hace más puntos, quién logra acertar más pases, remates, goles, en fin. Tú observas lo que el jugador produce y con eso suma puntos. ¿No estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, amigo? Entonces haz clic aquí abajo en este enlace que está en la descripción. Vas al sitio de nuestro fantasy, te vas a registrar, ahí habrá videos paso a paso para que aprendas cómo se juega y te unas a nosotros en otra charla aquí de fútbol máximo. Lo que no era ninguna broma era ese intento del Corinthians de construir. Estaba demasiado difícil, ¿verdad? Tanto que el Corinthians en muchos momentos ponía a todos sus mediocampistas dentro de su propio campo. Aquí, otro ejemplo. Carrillo baja por el lado izquierdo esta vez. Ranieri baja un poco más por el centro. En la jugada anterior recordarás que esto estaba invertido, ¿verdad? Carrillo bajó por el centro y Ranieri bajó por el lado izquierdo. Y aquí, de nuevo, Garro retrocede un poco para intentar dar una línea de pase, para intentar que el equipo construya desde la defensa hacia el ataque, pero estaba muy difícil para el Corinthians lograr esa salida, lograr trabajar el balón. Y cuando lo lograban, como dije, como ese pase era dirigido hacia el lado derecho, y el intento de pasarle el balón a Caio César. ¿Por qué? Porque Caio César es el tipo incisivo, es el tipo que rompe líneas, es el tipo que supera la marca. Entonces, cuando el Corinthians construía desde abajo, la idea era direccionar el juego hacia el lado derecho y tratar de poner a Caio César en una situación, en una condición interesante para construir el juego, de ir hacia adelante, de buscar una diagonal. Pero aquí, de nuevo, la imprecisión, ¿no? No tiene mucho camino, retrocede. Y el Corinthians otra vez tiene que trabajar el balón entre los defensores. Tiene que construir con los zagueros, con paciencia. Y de nuevo, el balón va hacia el lado derecho y el Corinthians intenta dirigir el pase otra vez para Caio César. ¿Y qué pasa otra vez? De nuevo, error técnico, porque en la práctica, ¿qué hizo Almirón? El técnico del Rosario Central desarmó el trío de ataque del primer partido y puso a este tipo aquí, mira, Alan Rodríguez, un mediocampista más en el juego. ¿Por qué? El lado izquierdo del Corinthians es muy fuerte.
Bidú apoya bastante, llega mucho al frente y Breno Bidón desde el lado izquierdo tiene mucha libertad para moverse, para venir a una zona un poco más central, para acercarse al Garro, para ir a jugar al otro lado. Entonces tenía a Alan Rodríguez para ser un mediocampista más. Y por el lado derecho, Coronel, el lateral, se encargaba de Bidú. Si Bidú apoyaba, el lateral lo marcaba. Si Bidón venía un poco más hacia adentro, estaba Alan Rodríguez para completar aquí con Ibarra, con Navarro, con el propio Campas, que es delantero, pero participó mucho en el juego defensivo. Entonces, ese intento de Almirón de aumentar el número de mediocampistas, al final terminó trabando demasiado el juego del Corinthians en ese intento de construir por dentro con pase corto, o de avanzar en el campo, buscar las espaldas de estos jugadores aquí y encontrar espacio entre líneas para Garro, para conectar con Cayo César. Poblar más el mediocampo también fue el secreto para que Rosario Central lograra anular las principales posibilidades del Corinthians dentro del juego. Y dentro de eso, muy pocas veces se dio este escenario aquí. Breno Bidón logró recibir un balón con cierta libertad y habilitar a un compañero más adelantado. Esta fue la única buena jugada que Corinthians construyó en todo el primer tiempo del partido contra Rosario. Bidón recibe un balón por el lado derecho, de nuevo, como mencioné al principio sobre Cayo César allá por la izquierda. Esta cuestión de que Corinthians aglomera jugadores en el sector del balón, que es una característica muy marcada del juego de Diniz, entonces el tipo sale de la izquierda y viene a jugar por la derecha. Aquí, en esta jugada, Bidón recibe un balón en esa dirección y tiene libertad para pensar, para observar el juego, para encontrar una opción y también tiene compañeros, obviamente, para conectar, lo que, repito, pasó poco durante el partido. Entonces encuentra a Cayo César. Y aquí por fin Cayo César tiene una ventaja para ir hacia adelante en diagonal, logra quitarse al defensa Ávila y luego dispara para la atajada del portero. Esta fue la única jugada que Corinthians logró construir dentro de lo que era uno de sus objetivos en el partido, que era encontrar esas diagonales de Cayo César rompiendo, yendo hacia adelante. Buscando jugadas para finalizar o dar un pase, la otra jugada por el lado derecho también funcionó solo una vez. Te la voy a mostrar. En esta jugada, mira, Carrillo sale de la defensa al ataque. Y fíjate que como en pocas ocasiones durante el partido, Rodrigo Garro, aquí por el lado derecho, logró atraer la marca del lateral. Y eso hizo que Bidú tuviera un raro momento de libertad para apoyar por el lado izquierdo. La marca estuvo tan bien ajustada durante todo el primer tiempo que Corinthians no logró tener momentos de posesión continua en el campo de ataque. ¿De lograr encontrar buenas soluciones? Entonces, esta fue una de las pocas veces que el lateral se descuidó. Se metió un poco hacia adentro con Garro y abandonó el lado izquierdo. Fíjate que en la secuencia de la jugada rápidamente se da cuenta de eso. Cuando el balón le llega a Mateus Bidú, él dice: caray, estoy mal parado aquí en la marca, voy a regresar con mi jugador. Pero en el momento en que vuelve para intentar reducir el espacio, ya fue, amigo. Bidú ya logró recibir ese balón con libertad, acomodar el cuerpo para preparar el centro, y aquí hay un dato muy importante. Bidú, Mateusinho y Garro son los tres jugadores que más crean oportunidades en el Corinthians. Los dos laterales en este juego con mucha profundidad por las bandas y el mediocampista más central, un jugador cerebral con calidad en la articulación. Solo que aquí ese centro de Bidú no va a encontrar a Pedro Raúl, lo cual es otro tema sobre la faceta ofensiva de creación y definición del Corinthians en el partido. Aquí Pedro Raúl no logró finalizar la jugada y cabecear. En esta de los poquísimos momentos del partido en que el Corinthians tuvo un poco más de libertad, mira, incluso se perfila bien para recibir el balón de Rodrigo Garro, pero el toque que le da al balón es muy malo, no logra dar un toque que le dé ventaja sobre el defensa para llegar al frente, finalizando con la pierna izquierda o algo así, y ahí termina perdiendo la secuencia de la jugada. Entonces esa imprecisión del Corinthians, ya fuera en la salida, en la construcción ante la marca o allá al frente, en los momentos en que Pedro Raúl lograba tener el balón, tuvo esta otra posibilidad de cabecear. Para finalizar, trabaron completamente el juego del Corinthians y dejaron al equipo de Fernando Diniz sin posibilidades dentro del juego. El panorama empeoró mucho en el segundo tiempo cuando Ranieri hace esa entrada sobre Copete y justamente es expulsado. Él justamente terminó siendo expulsado por esa plancha, tocó el balón, pero con el pie muy alto, ahí en la rodilla del jugador del Rosario Central. Sin duda alguna, mereció ser expulsado en esa jugada. Y entonces volvemos a esta jugada de Memphis Depay en el momento de la falta decisiva del partido. Porque después de semanas de giros, idas y vueltas, la no renovación del contrato por el momento, la pelea de la afición y del propio Memphis Depay para seguir con la camiseta del Corinthians, llegó el momento de que él vuelva al campo. Él entró en el segundo tiempo en el momento en que el Corinthians ya tenía un jugador menos. Imagino que fue mucho en el intento de tener a un jugador estrella, un jugador diferente, por encima del promedio, que pudiera decidir el partido en una jugada, como él logró hacerlo.
Y ahí está el contexto del partido, ¿no? Cuando esa falta es para el Corinthians en el ataque, Memphis acomoda el balón y se prepara para cobrar. Junto con Rodrigo Garro ahí, solo se puede pensar en una cosa para ese ataque del Corinthians. Él va a levantar ese balón para que Gustavo Henrique remate de cabeza y con eso el Corinthians va a tener una muy buena oportunidad de marcar el gol. Eso estaba en la cabeza de todos. Y por eso, como dije al principio del video, ¿te acuerdas? Dije que una decisión que no tenía el menor sentido cambió completamente la historia del partido. Porque no tenía sentido que Memphis cobrara esa falta como lo hizo. ¿Qué tenía sentido aquí? Un centro buscando la cabeza de Gustavo Henrique. Pero para eso sirven los jugadores diferentes, los jugadores que piensan cosas diferentes. Y claro que eso fue trabajado, orientado, aunque solo lo hayan hablado entre los jugadores. En el momento de la falta, tal vez, mira, voy a cobrar esta falta rasante hacia la portería. Alguien entra y le pone el pie para que termine en el fondo de la red. Fue un cobro intencional en ese sentido hacia la portería. Y Breno Bidón le puso el pie para hacer el gol de la clasificación dramática, sufrida, épica del Corinthians en la Copa Libertadores.